Muy buenas tardes con todos. En esta tarde de sábado 15 de noviembre del 2025, en el marco de nuestro aniversario de Iglesia Santa Bárbara en Cañete, Lima, Perú, a hacer nuestra penúltima reunión vía virtual Zoom con el tema del santuario, en la comprensión del ministerio de Cristo y el plan de salvación. En esta tarde me place en presentar a un hermano de Argentina, de la provincia de Catamarca. Él se llama Rubén Díaz, él es un apologeta de la palabra de Dios. Sus temas siempre son cristocéntricos, siempre con un Cristo está y un espíritu de profecía que nos acompaña. Voy a pedir a nuestro hermano Roy que haga la oración inicial para la bendición de esta reunión virtual. Gracias, hermano William. Querido Padre, gracias, Señor, porque intercedes por nosotros en el lugar santísimo, Señor. Gracias te damos por este hermoso sábado, Padre, también porque permites que podamos seguir enriqueciéndonos para poder crecer más en fe. Sabemos que este día no nos pertenece, más te pertenece a ti, por eso que entramos en comunión y en conexión contigo. Bendice a nuestro ponente Rubén Díaz y que el estudio que él vaya a exponer, Señor, sea de mucha bendición y para nuestra transformación también, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, Rubén, el tiempo es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle a William por la invitación, por la oportunidad de poder compartir con ustedes un tema tan importante, y quiero pedirle también a nuestro Señor que sea su Espíritu Santo el que dirige el estudio o el tema que se va a presentar, que pueda estar fundado de alimento espiritual. Como ustedes se darán cuenta, es bastante grande la pretensión, es muy abarcante el tema, que podríamos decir que es toda la Biblia, pero vamos a tratar de sintetizar y entender los propósitos de Dios, los planes de Dios, y cómo se han ido cumpliendo y se van a cumplir, y dentro de ese marco vamos a tratar de presentar el santuario, su papel, su lugar en la historia del plan de salvación y la importancia que tiene para el pueblo de Dios en este tiempo de forma especial. Así que vamos a comenzar con una cita. Esta cita que vamos a leer está en el capítulo 1 del libro Patriarcas y Profetas. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no le aniquiló, puesto que solo el servicio por amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de su justicia y benevolencia. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si se lo hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido destruida totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Por el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollase más ampliamente sus principios, para que todos los seres creados pudiesen reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino, y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre, más allá de todo cuestionamiento. Este comentario del Espíritu de Profecía nos lleva a un aspecto más de la purificación del santuario. No sé cuánto les resultará familiar, pero el término de Daniel 8:14, 2300 tardes y mañana el hueso santuario será purificado. Algunos entienden que la palabra purificar se puede traducir también como vindicar. La vindicación de Dios, de su gobierno, de su carácter, de su ley, es el centro de el conflicto y de lo que cada uno ha hecho desde que él se originó. Entonces, vamos a leer un pasajito más de la página, aquí sería 23 de Patriarcas y Profetas, y dice lo siguiente.
La rebelión de Satanás habría de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Los resultados del gobierno de Satanás y su efecto sobre los ángeles y los hombres iban a demostrar qué fruto se obtiene inevitablemente al desechar la autoridad divina. Iban a atestiguar que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para prevenirlos de ser engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir su penalidad. Entonces, aquí se enuncian algunos de los propósitos que Dios tenía o tiene, permitir la existencia del pecado en el universo. Entonces, Dios está detrás de propósitos y no de tiempo. Los dos grandes propósitos que la Biblia nos enseña acerca de por qué Dios permitió que en el universo se levantara la rebelión y el pecado, lo encontramos uno en Nahum 1.9, textos muy conocidos, Nahum 1.9, y dice así: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Cómo entiendo este texto? Al decir no tomará venganza 2 veces de su enemigo, es lo mismo que dice Elena Juárez cuando dice que la rebelión no podrá levantarse 2 veces. Dios permite la existencia del pecado, pero podremos decir paradójicamente que aquí sucede lo mismo que sucede cuando una persona es picada por una víbora. Cuando una víbora venenosa le inyecta a un ser humano el veneno, cualquier persona preparada sabe que tiene que ser identificada primero la serpiente, porque cada serpiente tiene su veneno diferente y cada persona mordida tiene que ser tratada con el veneno de la serpiente que lo picó. Entonces se usa para crear un antídoto contra el veneno. De la misma manera, Dios, para la posibilidad de pecar en el universo, permitió la existencia de pecado. El otro texto está en Isaías 45:23, y entonces este es el segundo motivo por el cual Dios permite la existencia del pecado. Dice, y los motivos que él tiene: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Este texto nos habla del segundo motivo. Todo el universo va siendo conducido a través de los distintos aspectos del conflicto, como nosotros lo vemos en las profecías, con un propósito definido. Ese propósito es que Dios, cuando llegue el final del conflicto, aún Satanás se va a inclinar, va a doblar sus rodillas y va a aceptar la justicia de Dios, la virtud de su gobierno, y que no había motivos para que él justificara su rebelión. Entonces, dentro de este tema tan extenso, tenemos que ver el papel del santuario. En primer lugar, vamos a empezar definiendo el tema santuario. Está ideal para hacer una pregunta: ¿qué significa santuario para cada uno de nosotros? El santuario tiene un propósito interesante. Cuando nosotros estudiamos la historia de la rebelión o de la caída en el pecado de Adán y Eva, nosotros vemos que antes de la caída tenían una perfecta relación con Cristo, con Dios, con los ángeles, y que esa relación se rompe cuando el pecado es algo que afecta a las relaciones. Todos los mandamientos tienen que ver con relaciones perfectas, relaciones armoniosas y relaciones gozo. El pecado, en primer lugar, según el versículo 8 de Génesis 3, dice que los separó a Adán y Eva de Dios. Cuando ellos oyen la voz de Dios, dice que corrieron a esconderse. Entonces,
el pecado los había separado de Dios, ya no encontraban paz ni gozo en su presencia. ¿Qué hizo Dios? En primer lugar, no abandonó a los pecadores rebeldes, sino que corrió detrás de ellos y le hizo una pregunta: ¿dónde estás tú? Una pregunta que tiene más de 6.000 años y que, sin embargo, está hecha en primera persona, y cada estudiante de la Biblia tiene que responderle al Señor por esa pregunta. ¿Dónde estás? ¿Por qué huyes? ¿Por qué te escondes de mí? Dios está buscando al hombre para restaurar esa relación quebrantada. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, Pablo da una definición del Evangelio muy significativa. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto, hablando del plan de salvación, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El mensaje para Pablo de Dios, el Evangelio, es un mensaje, una invitación a la reconciliación. El pecado nos separó. Por eso dice Pablo que para reconciliarnos con Dios, Dios no tiene que tomarle en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo es que se logra esto? Bueno, el santuario es la respuesta al problema del pecado que nos separa de Dios. Pero el que hace la obra, dice aquí, es Cristo. Pero la iniciativa, dice Pablo, que proviene de Dios. Entonces, el instrumento a través del cual el propósito de Dios y los planes de Dios para el universo se cumplen por medio de su Hijo. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. La predicación del Evangelio implica y significa la necesidad de que los hombres pongamos delante del Señor aquello que nos separa de Él para que Él pueda obrar la reconciliación. Entonces, pecado en singular sería vivir separado de Dios. San Juan, capítulo 10, cuando uno estudia la parábola del pastor y las ovejas, nosotros vemos que la salvación, Jesús la explica en los términos de una relación. Nosotros somos las ovejas y Jesús es el pastor. Y hay una relación íntima, tierna, entre el pastor y sus ovejas. En San Juan capítulo 15, Jesús utiliza otra figura que es la de la vid y los pámpanos, las ramas. Se repite la enseñanza cuando Jesús dice: el que en mí permanece lleva mucho fruto, pero separado de mí nada puedes hacer. Las relaciones son esenciales para Dios, pero no cualquier tipo de relación. En la página 13 del Deseo de toda la gente, página 13, hace este comentario nuestra hermana Elena. Dice así: la tierra quedó a oscuras porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Entonces, acá viene un asunto importante que tiene que ver en la forma en que Dios enfrenta el conflicto. El uso de la fuerza es algo que está permitido, que lo pueden usar tanto Satanás como Dios. Claramente nos dice el Espíritu de Profecía que solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. En el capítulo titulado Consumado es, que yo siempre recomiendo que hay que estudiarlo hasta saberlo de memoria, están las claves de muchas de las conjeturas que nosotros nos hacemos u otras personas nos hacen a nosotros.
Si Dios sabía que Satanás se iba a revelar, ¿por qué lo creó? ¿O por qué cuando él iba a iniciar, iba a instigar a los ángeles a que se rebelaran junto con él contra Dios, por qué Dios no impidió que saliera a hacer propaganda de sus planes? ¿Por qué lo dejó tentar al hombre? ¿Por qué lo dejó al hombre que tomara el fruto prohibido? Y si uno razona acerca de cada una de esas preguntas, tienen un elemento en común. Todas están basadas en el uso de la fuerza. Sencillamente Dios no puede usar ese método porque es contrario a sus principios. Vamos a leer la cita de página 706, capítulo consumado es, desea toda la gente, y dice así: Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Esta es una declaración tremenda. Primero, Dios no usa la fuerza para vencer la rebelión, porque es contrario a sus principios. Él usa solamente el amor. Bueno, afirmar esto me ha traído algunas dificultades. Muchas personas preguntan por qué si Dios es amor hay un diluvio, por qué Dios permitió que se quemaran Sodoma y Gomorra, y bueno, si seguimos así la lista, parece no acabar. El Antiguo Testamento hay que leerlo a la luz del Nuevo, y eso es un proceso de aprendizaje. Jesús, dice Juan, que cuando vino a esa tierra, él tenía una misión para poder restaurar la relación rota con el hombre. Juan dice que la ley vino por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien lo ha dado a conocer. Entonces, la misión de Cristo, dice Juan, en primer lugar, era revelar al Padre al universo, es darlo a conocer. Por eso el dolor que se nota en las palabras de Jesús cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, y él le dice, tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, el Nuevo Testamento nos atestigua de que si nosotros queremos entender el Antiguo Testamento, debemos ver el carácter de Dios a la luz del testimonio que Jesús vino a darnos cuando se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese fue el método que él tenía para traer el mundo de vuelta a Dios. Quiero acá detenerme en el hecho de que el gobierno de Dios solo acepta súbditos que le amen. El amor es un principio esencial en la relación de Dios con su pueblo. Y ese principio está establecido en la ley. Toda la ley es una, aunque esté expresada en forma negativa, es una demanda del Señor de que debemos amarnos unos a los otros. Y cuando Jesús se despide del aposento alto de los discípulos, él termina su prédica diciéndoles, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros como yo los he amado. El mandamiento de amar al prójimo ya estaba en el Antiguo Testamento, pero en ese tiempo, durante el tiempo del Antiguo Testamento, lo que pidió Dios es que nos amáramos a los demás como nos amamos nosotros mismos. Esa regla quedó clavada en la cruz. Jesús les dice a los discípulos que ahora el modelo
para amar, para aprender a amar, es su propio carácter. Entonces, él dice que se amen unos a otros como yo los he amado. Ese es el nuevo término de las relaciones entre Dios y el hombre. Entonces, Dios tenía un plan y en ese plan él tiene propósito. Vamos a ver en Deseo toda la gente, página 18, los propósitos que Dios tiene trazado en el plan de salvación. Después vamos a ver cómo Dios los puede cumplir. Dice, página 18 del Deseo toda la gente, lo siguiente: por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. Ese es un propósito. El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Segundo propósito. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. Otro propósito más. Tercero. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. La 1.9. Cuarto propósito. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Quinto propósito. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados con su Creador con vínculos de unión indisoluble. Todo esto está encerrado en el plan de salvación y está dentro de los métodos que usa Dios. Sigue diciendo, la obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, lo alabarán por su Dios, por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. Bien, ahora vamos a conectar el santuario con esa introducción. No quiero hacerla tan larga, no sé el tiempo que tengo, pero hay algunas cosas que al estudiar la Biblia nosotros vamos a entender, o tratar de entender qué quiere decir Dios. Ustedes recuerdan que en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés estaba por el desierto y ve la zarza ardiente, se acerca para ver la razón por la cual no se consumía, y cuando está viniendo cerca de ella, Dios le dice, viendo Jehová, capítulo 3, versículo 4, que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué lo llamó tierra santa ese espacio? Porque era el lugar del encuentro con Dios. Era el lugar donde Moisés se encontraba con Dios. Esta experiencia se va a repetir en grandes líderes que Dios tuvo a través de la historia. Siempre Dios pedía que se quitaran el calzado porque era tierra santa. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con el santuario que Dios le mandó construir? Éxodo 25, 8, mencionado por primera vez el santuario en la historia del plan de salvación. ¿Qué dice Dios cuando habla del santuario? Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Noten el propósito de Dios para el santuario. Hagan un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. O sea, el santuario es el lugar
donde Dios se acerca al hombre y donde el hombre se acerca a Dios. El santuario es el lugar donde Dios habita. Eso vamos a hablar un poquito también más adelante. Pero el propósito del santuario, dicho por el Señor mismo, es: habitaré en medio de ellos. Dios no solo quiere restablecer la relación rota, sino que quiere, por medio de la revelación infinita del amor de Cristo en la cruz, que su familia humana esté más cerca de Él, aún que los propios ángeles. Entonces, después del fracaso del pueblo de Israel en mantenerse fiel a Dios, cuando prometieron sí haremos y sí cumpliremos, Moisés, como resultado de esa rebelión, en el capítulo 33, dice algo muy interesante. Versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Qué nombre le dio Moisés? Tienda del encuentro con Dios. Así lo declara la Dios habla hoy. Entonces, el santuario como un lugar en que el hombre y Dios se encuentran. Este encuentro, tener una relación íntima con Dios. Y eso vamos a ver ahora cómo fue la experiencia de Moisés. El versículo 11 del capítulo 33 de Éxodo dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera con un amigo. Esto tiene que traernos algunos pensamientos. Primero, la iniciativa de hablar, ¿la tenía Moisés o la tenía Dios? El texto dice Jehová hablaba con Moisés. Él era el que buscaba tener una relación más íntima con Moisés. Dice que hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. El versículo 12 en adelante sigue, digamos, es una porción de la escritura donde se nos revela los diálogos que tenía Moisés con el Señor. Entonces dice lo siguiente: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor le contestó: mi presencia irá contigo. Pienso en cada vez que uno tiene que salir de su hogar. Si repitiéramos con Moisés: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. No nos saques de este lugar. Y la respuesta del Señor también es conmovedora. Mi presencia irá contigo, te haré descansar. Qué promesa de los que en este mundo estamos cansados de tanto conflicto, de tanto dolor, de tanta maldad. Y el Señor nos ofrece descanso en su presencia. Entonces, el diálogo sigue. Jehová le dijo a Moisés, versículo 17, también haré esto dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Allí el Señor le dice que no puede verlo, pero luego de explicarle esto, le hace un llamado que es para cada uno de nosotros. Y dice así: mira, aquí, junto a mí, hay un lugar. Ponte de pie sobre la roca. Qué declaración maravillosa. Estoy leyendo la Dios habla hoy. Mira, o sea, presta atención. Esto es importante. Aquí donde preguntamos nosotros, junto a mí, hay un lugar para ti. Qué declaración maravillosa.
Eso es santuario. Es un lugar donde, o sea, es un lugar donde Dios tiene un espacio para nosotros, junto a Él. Y nos ordena que nos pongamos de pie sobre la roca, y la roca es Cristo. Esta relación, luego, Dios todavía hace un comentario cuando en el libro de Números murmuran contra él Aarón y su hermana María, capítulo 12 de Números, y dice así, versículo 6 al 8. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué destaca el texto aquí? Que cómo apreciaba Dios la relación que tenía con Moisés. Y esa relación es un tipo de la que quiere tener con nosotros. ¿Y qué tiene que ver esto con el santuario? El santuario es el lugar del encuentro donde esa relación se establece. Hay 3 citas del apóstol Pablo en el libro a los Corintios, donde él menciona que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, la costumbre de llamarle templo a los edificios de los hombres no está refrendada en las Escrituras. ¿Por qué? Vamos a buscar el capítulo 7 del libro de los Hechos. Allí Esteban, antes de ser apedreado, capítulo 7 del libro de los Hechos, miren lo que dice él en su discurso final. Hechos capítulo 7, versículos 48 al 50. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. No hizo, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, Esteban cita que el templo, contrariamente a lo que se acostumbra a creer, no es el lugar o la casa que Dios eligió para sí. Esa casa es el santuario. El santuario es el lugar donde Dios se encuentra con el hombre y el hombre se encuentra con Dios. Acerca de esto, en el Desierto de la Gente, en el capítulo titulado Su Templo, cuando habla de la purificación que él hace al principio de su ministerio, él hace este comentario que es digno de ser tenido muy en cuenta. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese en un templo para que en él habitase el creador. Sobre eso tengo mucho para seguir compartiendo, pero sigue siendo el lenguaje. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria divina, de ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Esto no podemos nosotros negarle la importancia a estas declaraciones,
porque son el objetivo final de Dios. Eso lo dice Juan en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, versículos 3 y 4. Ahí se nos explica en qué consistirá el gozo y la plenitud de la vida durante la eternidad. Y dice así: ya no habrá allí nada puesto bajo maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre escrito en su frente. El objetivo final del plan de salvación no puede ser diferente de este. Este es el que podamos verle un día cara a cara. En ese camino es que nos encontramos una vez más con el santuario. El santuario es el lugar donde finalmente Cristo presenta a los hombres el lugar del encuentro a través del cual el hombre recibe la salvación de Dios. Entonces, el encuentro, el santuario, es el lugar santo porque es el lugar donde el hombre y Dios se reconcilian y y el hombre puede vivir de nuevo en su presencia. Vamos ahora a ver el tema en el libro de Hebreos. Vamos a mirar un poquito acerca de ese asunto. Si ustedes habrán notado, todo el estudio que se haga del libro de Hebreos, van a darse cuenta de que Pablo nunca menciona a Cristo en su obra sacerdotal. Siempre se refiere a la obra sumo sacerdotal. Entonces, más de 10 veces habla del sumo sacerdocio de Cristo. Este sumo sacerdocio es el que se ministraba en el día de expiación, el lugar santo. El día de expiación era el día más solemne de Israel. ¿Por qué? Porque era el día donde se restauraban definitivamente con el pueblo la relación. Era el día donde el hombre tenía un encuentro definitivo con Dios. Por eso es que las instrucciones que se dan en Levítico 23 acerca de cómo celebrar era realmente solemne. Y estas instrucciones están repetidas de una manera evangélica y aplicadas a nosotros en el libro de Joel. ¿Qué particularidades tenía, por ejemplo, el día de expiación? Era el único día en el año donde el ayuno era ordenado por la ley. Todos los otros días del año, el que quería hacer ayuno nacía de su propósito, de su voluntad. No era ordenado ni pedido por Dios. Solo ese día. Pero la fiesta que se celebraba el día 10 del mes séptimo era precedida, según Levítico 23, por lo que se llamaba la fiesta de las trompetas. Esta fiesta de las trompetas duraba 10 días y tenía la intención de inducir al pueblo que en esos 10 días se preparara para el momento más solemne de su existencia. Era el momento donde debían presentarse delante de Dios para conocer si estaban perdonados. Entonces, el ministerio del día de expiación era el ministerio más solemne porque resolvía definitivamente la causa de cada ser humano. Esa fiesta de la trompeta está mencionada en el capítulo 2, versículo 1, por Joel. Dice el profeta: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que Dios ve que su pueblo no está preparado. Ahora, si dice toca trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte, evidentemente que Joel está hablando del día de la expiación. Este día antitípico de la expiación, que comenzó el 22 de octubre de 1844, está ilustrado
la condición en que Dios ve a su pueblo y las reformas que le pide que haga. Lo primero que Dios le indica a su pueblo es que necesita una genuina experiencia de conversión. La reconciliación estaba hecha. El pueblo de Dios había sido perdonado y estaba en paz con Dios. O sea que ya no había pecados que confesar. Sin embargo, Dios le instruye a Moisés diciendo lo siguiente. Sí, versículo 14 de Levítico 16 dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Si ustedes notan, no menciona en ningún momento el texto de que tenía que hacer expiación, tenía que hacer confesión de pecados poniendo las manos sobre el becerro. Con el becerro se había puesto en paz al hombre con Dios, al pecador con el santo. Entonces, ya estaban perdonados. Entonces, el macho cabrío, cuando era sacrificado, era el único animal en todo el año que moría. Vamos a dejar este tema para que ustedes sigan investigando, pero esto es muy significativo, pues son hechos singulares que tienen que ver con el gran conflicto, con el plan de salvación, y nosotros tenemos que estudiarlo y entenderlo. Un comentario más sobre Levítico 16. Generalmente se repite de que el hombre es el que va a juicio y que el ser humano es el que está siendo juzgado y el que va a recibir la sentencia de si salvo para siempre o perdido para siempre. Pero si ustedes me acompañan a Levítico 16, versículo 33, allí dice algo que a mí me llamó la atención. Dice: y hará la expiación por el santuario santo, o sea, el lugar santísimo, y el tabernáculo de reunión, el lugar santo. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. 5 cosas menciona acá que eran purificadas en ese día, no una sola. O sea, no solo el hombre iba a juicio, todo iba a juicio. O sea, ¿cómo entendemos esto? Ustedes saben que Pablo, cuando habla en 2 Corintios, capítulo 12, él menciona que fue llevado al tercer cielo. ¿De dónde el pueblo de Israel sacó esta forma de medir el universo? El primer cielo era para el judío, para el israelita, era el atrio. El atrio representaba el primer cielo. ¿Por qué? El atrio era el lugar donde se sacrificaba el animalito. Y el animalito era un símbolo de Cristo, y el lugar donde Cristo murió es acá en la tierra. Entonces la tierra con el aire, con el oxígeno, el aire que la rodea, es el primer cielo. El espacio exterior, el universo, es el segundo cielo. Y el lugar donde Dios mora es el tercer cielo. Así lo entendían ellos, así lo explica Pablo. Entonces, a su vez, Jesús mismo enseña ese principio cuando él dice: Él es el camino, la verdad y la vida, y añade: nadie viene al Padre si no es por mí. Los judíos llamaban a la puerta o la cortina que daba entrada al atrio camino. La cortina que daba entrada al lugar santo, verdad. Y el velo que daba entrada al lugar santísimo lo llamaban vida. Y el Padre estaba allí después de cruzar la tercera puerta. Entonces, Jesús, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo que las 3 puertas del santuario fueron abiertas para que el hombre entrara a la presencia de Dios y hiciera reconciliación con él. Qué cosa maravillosa. Y Jesús dice que Él es el puente que hace la reconciliación, y añade que nadie, sino Él, puede llevar una persona al Padre. Nosotros no estamos aquí y no somos creyentes porque tengamos alguna virtud, solo porque el Espíritu Santo se ha compadecido de nosotros y nos ha llamado a la luz admirable
que es el rostro de Jesucristo. Entonces, estas 5 cosas, que según el capítulo 16 de Levítico, versículo 33, involucrarían a todo el universo. Después hay muchas citas del Espíritu de Profecía que nos pueden mostrar eso. Ya se me ha ido demasiado el tiempo, te pido disculpas, para reafirmar esto, pero el universo tiene que ser purificado. ¿De qué? Bien, con esto vamos a cerrar. No es el fin del estudio del tema, sino creo que el principio de una investigación más profunda y más seria por las implicancias que tiene para nosotros y por el mensaje que tiene para el mundo. Y el capítulo consumado es, como hemos mencionado, página 713, dice así: por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. ¿Qué tema este para investigar también? Sigue diciendo: al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto. Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado de su pecado, habrían perecido. Pero para los seres celestiales no habría sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado. Habría permanecido en su mente una duda en cuanto a la bondad de Dios como mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y desgracia. Pero, y aquí está el pero, no sucederá así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de la salvación, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces, el exterminio del pecado, y acá está la palabra que les invito a ustedes a meditar, dice, vindicará el amor de Dios. Ella acá usa el término vindicar, página 713, de Autor Gente, capítulo consumado B. Entonces, el pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces, el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se dedicarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. Todo esto es parte del propósito del santuario. El santuario no es solamente un lugar donde el hombre va a reconciliarse con Dios y donde alcanza la salvación. El santuario es el lugar donde el hombre es separado del pecado. Ustedes saben que Jesús enseñó que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, solo en el santuario se puede separar al pecador del pecado. Y esta obra la hace Jesús como nuestro sumo sacerdote. Por eso el hecho de ir al santuario, como dice, entrando Pablo, como dice Pablo, por el camino nuevo y vivo que abrió a través del velo, esto es a través de su cuerpo. Entremos tras él, sigámoslo y veamos cuando él extiende sus manos y muestra sus heridas al Padre y clama: mi sangre, Padre, mi sangre, en favor de este pecador que soy yo y en tu favor. Y es mi deseo de oración que tú puedas meditar en esas cosas, que puedas profundizarlas y que el Señor pueda hacerte un testigo suyo y bueno, lo más importante, si Dios lo permite, que pueda verlos a cada uno de ustedes en el cielo. Ese es mi deseo de oración. Gracias por su tiempo y su paciencia. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias por tu exposición. Vamos a pasar al espacio de las preguntas. Por favor, puedan hacer las preguntas por el chat o en todo caso por el chat del mismo Zoom también puede ser.
Una consultita. Pastor Gerardo Medina. Bueno, en primer lugar, gracias a Dios y felicitaciones a mi hermano Rubén Díaz. Ajá. Personalmente estoy escuchando muchas cosas novedosas para mí, ¿no? Por ejemplo, de San Juan 14:6, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que los judíos entienden o explican de que el camino, digamos, es prácticamente el velo del atrio, la verdad es el velo del lugar santo y la vida, digamos, el velo del lugar santísimo. ¿Hay algún libro, algún comentario de donde el hermano Rubén Díaz ha encontrado? Me gustaría si le es factible, si es posible. Claro que sí, pastor. Bien. No he encontrado yo una cita del Espíritu de Profecía que avale de forma directa esa interpretación. Como usted dice, era la forma en que lo interpretaban los judíos, y hay muchas cosas respecto del día de expiación que no están allí, pero que las fuentes judías explican cómo lo celebraban ellos a esa fiesta. Y hay ciertas particularidades que ellos las tenían muy en cuenta, pero que no quedaron en el registro bíblico. El tema de las tres puertas eh, tiene la realidad más importante. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y para ir al Padre, todo israelita tenía que pasar por esas tres puertas. Jesús nos añade ciencia cuando dice que Él es el camino. Bueno, eso lo avala toda la Biblia. Que Él es la verdad también está avalado por toda la Biblia y el Espíritu de Profecía. Y que Él es la vida, bueno, está de más eso. O sea, de manera indirecta, en la Biblia o los escritos de Espíritu de Profecía, nosotros podemos entender. Vuelvo a repetir, no hay una cita explícita que yo haya encontrado, puede que esté por allí, yo no la conozca, pero no hay una cita de Elena White respecto de esa de que usted me pregunta. Gracias, Rubén, por la respuesta. Y mientras alguien formula otra pregunta, voy a darme la licencia de hacer una. ¿Por qué es que nuestros hermanos evangélicos no descubren esta verdad y han quedado generalmente en la parte del atrio, en la parte del altar, ¿no? Del sacrificio, y no han avanzado más allá? ¿Cuál es tu opinión? El quiebre se produce en el segundo chasco de 1844. Si ustedes estudian la historia de lo que aconteció en ese tiempo, recuerden que en 1844, en octubre, se produce el segundo chasco, no el primero. El primero es cuando se hace el recuento y se ve que había 6 meses de diferencia. Entonces se cambia la fecha y se pone una nueva fecha. Pero la segunda fecha también resultó que Cristo no venía al templo. Entonces, el apoyo que le habían dado las iglesias protestantes al mensaje de Miller y sus asociados se interrumpió. En el libro, hay un libro que habla eh, sobre Elena de White, la historia de su vida, y ella ahí cuenta que ella, que eran 10 hermanos y su madre, asistieron durante muchos años a la iglesia metodista. Cuando pasó el chasco, los dirigentes de la iglesia le pidieron al padre de Elena que renunciara a esas ideas porque eran contrarias a la creencia de los metodistas. El padre había sido 30 años anciano y era muy querido, muy apreciado por su santidad, por su vida, por la iglesia. Entonces, sabían que si ellos no dijeron que no iban a renunciar y que no se iban a ir, entonces hicieron lo impensable. Se juntaron 5 o 6 pastores, fueron a la casa de, del hermano White, y a él y a su familia le pidieron que no fueran más a la iglesia donde estaban asistiendo.
a lo cual ellos aceptaron y no fueron más metodistas. Entonces, en general, el protestantismo reaccionó de esta manera contra ese problema. Por eso ellos estaban rechazando un principio de cómo se estudia la Biblia. La interpretación que estaba, la forma en que estaban interpretando los estudiosos del advenimiento, del segundo advenimiento de Cristo, de los adventistas de 1840 al 44, era correcto. El chasco se produjo porque Dios tenía el propósito de separar el trigo de la cizaña para poder, con ese remanente pequeño, dar toda la luz que faltaba que se restaurara en el Evangelio. Y esas personas iban a ser un estorbo para esta obra de reforma. Entonces Dios permitió el chasco para que se produjera esta limpieza, digamos, con el pueblo, con el general el mundo protestante. El mundo protestante rechazó este mensaje y ahí es cuando se produce el mensaje del segundo ángel, que anuncia que ha caído Babilonia. La Babilonia que cayó es el protestantismo de Estados Unidos, que no es la Gran Babilonia, porque la Gran Babilonia es la unión del mundo protestante con la Iglesia Católica. Bueno, y respecto a forma más específica, ellos no aceptaron la forma de interpretar adventista de las profecías, entonces se quedaron sin luz. Porque si ustedes estudian la profecía y aplican un determinado principio, no pueden, cuando vayan a estudiar otra profecía, no pueden aplicar un principio diferente, porque Dios es uno y la manera en que se revela la verdad es una. Entonces, el mismo principio hay que aplicarlo. Si yo aplico o rechazo un principio bueno y tomo un principio equivocado, va a pasar lo que pasa en el mundo protestante. No hay dos que piensen igual acerca del futuro, que el premilenialista, el postmilenialista, el amilenialista. Bueno, hay de todo, y cada uno tiene sus propias ideas sin fundamento bíblico. Eso es lo que pasó. Se quedaron en las tinieblas y ya no comprenden más la profecía. Es como decimos, una particularidad del adventismo, el poder interpretar las profecías como lo hemos hecho hoy, a la luz de lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. Cosa que no brilla en aquellos que toman otro método o principio para estudiarla. Gracias, Rubén. Más preguntas, alguna pregunta, mientras que si alguien formula una pregunta, me animo a hacer una más. En estos momentos estamos diciendo que Jesús está con la labor de sumo sacerdote en el lugar santísimo. Va a llegar un momento que sale del lugar santísimo para tomar su traje real y venir a la tierra. Pero también se mencionó en algún momento de que Jesús está a la vista del Padre. Cuando Jesús muere, sube directamente al santuario, hace su labor de sumo sacerdote o primero va al Padre, su entronización, esa partecita quisiera que tú nos comentes. Cuando Jesús muere, permanece 3 días en esa condición. ¿Sí? Hay bueno, en el capítulo 9, cuando el versículo 1 habla de que vio Juan caer una estrella del cielo y se dio el pozo del abismo. El pozo del abismo era el lugar donde creían los antiguos que iban muertos. Entonces, cuando Jesús resucita, sale como vencedor de la muerte y el pecado. Y eso es en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, le dice, yo tengo las llaves del reino de la muerte. O sea que él bajó a la muerte para arrebatarle al diablo aquel derecho que él tenía, lo reclamaba de que toda persona que había pecado debía morir con él y como él. Entonces, ¿cuál era la otra pregunta? Perdóname que se me... Sí, la pregunta era respecto a la entronización de Cristo, porque hay la idea de que Jesús muere y va Bien, bien. Jesús le dice a la mujer, a la María, que es la única que se le aparece temprano en la mañana, a la madrugada, le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Sí?
Pero cuando vuelve a la noche y después de encontrarse con los discípulos camino de Maús, regresa con ellos al aposento alto, cuando se les aparece y ellos tienen temor y creen que ven fantasmas, ¿qué le dice Jesús? Que metan su dedo, que vengan, que lo toquen y comprueben que no es un fantasma. ¿Por qué lo podían tocar? Porque ya había subido su padre. Bueno, esta sería la segunda entrada de Jesús como representante nuestro, como un sacerdote al lugar santísimo. Recuerden que el día de la expiación entraba 4 veces al lugar santísimo. Entonces, esta sería la segunda entrada, según las escrituras. Él entró y volvió. Tenía necesidad de que el Padre le diera una previa, una anticipada reconocimiento de que la justicia de él estaba satisfecha. Y con ese reconocimiento del Padre, él vuelve porque tenía que hacer algo esencial. Juan 20, 21, 22 dice que les dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podía ser dado hasta que Cristo no hubiera sido glorificado o entronizado. Eso lo dice San Juan 7, 39. Que el Espíritu Santo aún no había venido porque Cristo no había sido aún glorificado. Pero acá se le da Dios le concede un anticipo, por así decirlo, para que eso que llamamos la lluvia temprana hiciera la obra que necesitaban los discípulos. Habían estado siempre discutiendo quién es el mayor y ahora, cuando el Espíritu Santo vino, el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Muchas gracias por la respuesta, Rubén. Bueno, pareciera de que ha quedado demasiado claro o han quedado algunas inquietudes porque no veo preguntas. Para ver acá habla de Ali Michael, dice Historias de los Patriarcas y Profetas, página 23.1, la rebelión de Satanás. Bueno, está haciendo un link al Espíritu de Profecía, ¿no? Tal Roy también mandó el formulario de asistencia. Bueno, en el chat del grupo vamos a ver, déjenme ver. Hola. Aló, diga, hable, por favor. Sí, hermano, buenas tardes con todo, feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Hablan de la intervención de Jesús, que también lo ve en Apocalipsis 4 y 5, esos dos capítulos ve. Sin embargo, sí, es cierto que cuando Jesús resucita, la primera persona que lo ve es María, ¿no? Magdalena, Exacto. que cuando le va a abrazar a tocar, él no quiere porque no ha ido, ¿no? Tengo entendido que, claro, que él subió así fugazmente, ¿no? Raudamente al cielo, ¿no? Para llegar quizás, o decir al Padre, ¿no? Misión cumplida, ¿no? Sin embargo, luego otra vez volvió a la tierra, donde ya sus discípulos podían tocarlo, ¿no? Ahora, no, a menos no leí en Espíritu Profecía cuánto tiempo estuvo en el cielo, ¿no? O qué tanto demoró en ir y venir nuevamente a la tierra. Sin embargo, en el capítulo 20, en el Salmo 24, el versículo de 7 hasta el 10, ahí el salmista habla sobre, ¿no? Sobre la entrada de Jesús en el cielo, pero yo no sé si se refiere a la primera entrada o a la segunda entrada, ¿no? Después que fue presidente del país, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Pregunto nuevamente. Responde, Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. No sé si hay un pasaje de Espíritu Profecía que indique en qué momento fue que se dio este Salmo 24. Sí, hermanito. Recuerda usted que el viernes cuando él exclama consumado es, se rasga el velo del templo y hay otro acontecimiento que le sigue, porque es simultáneo. Dice en Mateo 27 que qué sucedió además de ese hecho. No, sí, entró, pues se resucitaron ¿Te acuerdas que los dice que sepulcros? De resucitaron los con él? sepulcros, Resucitaron con él. claro, de los sepulcros resucitaron varias personas. Tengo Sí, entendido se que abren los sepulcros. ¿no? Fueron visitadas esas personas juntamente cuando Cristo, ¿no? Bueno,
resucitan el domingo cuando Jesús sale de la tumba y se aparecen a varios hasta que Jesús asciende. Cuando asciende, entonces allí esas personas que resucitaron, que son en el sistema de servicio del santuario, se llamaban las primicias. ¿Recuerdan? Los ofrendas de las primicias antes de cada cosecha. Bueno, Correcto. estos representan las primicias. Les digo, en el capítulo, les decía a toda la gente, en las últimas páginas, de la página 772 al 775, habla con sumo detalle, aclarando cada uno de los puntos que usted preguntó y además agregándonos luz sobre otras cosas. Miren lo que les digo, que dice un parrafito. Se acerca al Padre ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería piador de la especie humana. Cristo había cumplido este sacrificio. Cuando sobre la cruz exclamó consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es, he hecho tu voluntad. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Esta es la segunda entrada, esta es la entrada con la sangre del macho cabrío. ¿Sí? Esto sucede después de la ascensión, de que se relata el libro de los Hechos, capítulo 1, y allí asciende con las primicias. Esa es sería la ascensión con la sangre del macho cabrío. Mientras que lo que mencionamos del día domingo, cuando Jesús asciende y regresa, se refiere a la entrada con la sangre del becerro. La anterior era la sangre con el incienso, y eso está explicado en Hebreos capítulo 5 y versículo 7. ¿Sí? Las entradas de Jesús al lugar santísimo. Y bueno, cuando el Padre declara, hay textos como Hechos 2, 32 y 33, donde Pedro en su predicación de ese día, él afirma que Jesús ascendió y que fue glorificado, como usted mencionó correctamente en el capítulo 5 de Apocalipsis, Cristo entronizado, y entonces se abren las puertas del Evangelio para ser derramadas por medio del Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Ese es el asunto más importante en la segunda entrada. Se lo expulsa el diablo, según Apocalipsis 12:10, y por primera vez el Espíritu Santo es dado al pueblo de Dios como poder para vencer el pecado, gracias a la victoria que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz. Así que las páginas que lo explican son las 2, 3 últimas hojas de Iglesia de toda la gente. Ok, hermano Díaz, muchas gracias. Muchas No, gracias. por nada. Tal vez para culminar, antes de hacer la última pregunta, le voy a pedir al pastor Medina que nos concluya con la oración final. Pues una pregunta, Rubén. Mencionaste que en el día de la expiación, según Levítico 16, el sacerdote entraba 4 veces al lugar santísimo, parece. Si lo puedes mencionar eso, una aclaración sobre ese punto, por favor. Bien. Esas 4 entradas eran, primero, como relaté, con el incensario de oro que estaba lleno con la brasa del altar. ¿Sí? Durante todo el año no había incensario en el lugar santísimo. El único día que había un incensario de oro y incienso ardiendo en el lugar santísimo era el día de la expiación. Esto es muy significativo. ¿Sí? Entonces, el incensario ardía durante todo el tiempo en que el sumo sacerdote oficiaba allí en el lugar santísimo. Esa entrada previa preparaba el camino para el regreso del hombre a los brazos del Padre, que fue la intercesión terrenal que iba a hacer en favor de Cristo. La segunda entrada, o sea, esa primera entrada la hace por medio de la oración, ¿sí? Cuando dice Hebreos 5:7 que con voz fuerte y muchas lágrimas mientras estuvo en el mundo, Jesús oró y suplicó por nosotros. Él ahí inició su intercesión. Entonces, con la segunda entrada del becerro, es esta la pregunta que nos han hecho, que tiene que ver con la sangre del becerro. Se obtuvo el perdón del pueblo. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que todo pecador y todo pecado va al juicio 2 veces. No quiero agregar nuevo, pero va 2 veces.
Jesús en el capítulo 18 de Mateo habla del hombre que debía 10.000 talentos y que entra y es perdonado su deuda. Pero después, como no hace lo mismo con un consiervo suyo, el amo lo llama y le vuelve a cargar la cuenta como si no hubiera sido perdonado. También en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, se habla de cómo Dios perdona, dice que perdona y olvida. Pero en 19 dice, Él volverá quiere decir que lo va a hacer por segunda vez, por lo menos, a tener misericordia de nosotros. Entonces habla de que va a echar en lo profundo del mar el pecado. O sea, una cosa es perdonar el pecado y otra cosa es quitarlo. Una cosa es rociarlo con sangre de Cristo y otra proveer un recubrimiento completo de nuestros pecados. ¿Qué sucede, según Ellen White, cuando se produce este recubrimiento completo? Dice que el remanente que va a quedar vivo durante el tiempo de angustia de Jacob, dice que no puede recordar sus pecados porque han sido perdonados y borrados en juicio. Así que este es el significado de esta ceremonia. Cuando la gracia de Dios termine de interceder, el pueblo de Dios estará seguro, estará sellada su salvación y ya nadie los puede quitar la vida. Pero además de eso, en ese tiempo de angustia van a tener que vivir sin intercesor delante de Dios Santo. Y allí es donde viene la prueba, porque para ese entonces tenemos que desarrollar una fe que hoy por hoy creo que no nos estamos poseyendo todavía como Dios espera que lo hagamos. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Muy bien, vamos a concluir nuestra reunión de hoy, sin antes no dejar sin comunicar a todos que hoy día tenemos ya nuestra clausura final del webinar, el santuario a las 8 de la noche. 8 de la noche estamos convocados nuevamente para encontrarnos, que tenemos también una gran explicación, nuestro hermano Carlos Silva, que nos va a deleitar como un cierre final de toda esta semana. Él va a hacer una compilación de todo, como un resumen, y a la vez también algunas dudas, pequeñas cosas que han quedado por ahí, él lo va a tomar y también lo va a absolver. Entonces les invito a todos que estén presentes el día de hoy a las 8 de la noche, Dios mediante. Le voy a solicitar al pastor. Aló, Me aló. disculparán que tengo un servicio fúnebre ahora, pero sigan adelante y gracias. Después ya hablaré con Carlito Silva. Listo, pastor Medina. Muchas gracias, bendiciones. Muy bien, vamos a concluir haciendo una última oración final. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por estos minutos que nos has permitido estar aquí reunidos virtualmente para escuchar temas tan valiosos, temas de salvación, Padre. Te pedimos que tú puedas bendecir a cada hijo tuyo que en esta tarde ha escogido estar aquí para aprender más de ti y conocerte. Señor, bendícenos, igualmente nuestro prójimo, y permite, Señor, que cada día sea una experiencia nueva en nuestro crecimiento espiritual contigo. Permite también que tus demás hijos puedan congregarse virtualmente en la noche para seguir en este aprendizaje continuo, Padre. Lo suplicamos y te lo agradecemos todo en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador personal. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, quedamos despedidos hasta las 8 de la noche para encontrarnos nuevamente. Muchas gracias, hermano Rubén Díaz. Ha sido un gusto. Yo sé que usted es un hombre con bastantes actividades. Dios lo bendiga. Un feliz sábado. Gracias por la oportunidad de poder presentar este tema y es un honor para mí tener un auditorio tan capacitado que uno casi lo tomaba más como un examen que como una exposición. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Quedemos No, a despedidos. usted, ¿eh? A su servicio cuando lo desea. Gracias. Sabemos de tu vocación y servicio, amor por la iglesia. Muchas gracias. Ya también estamos yendo a la iglesia, estamos en aniversario ahorita, estamos en otro lugar fuera de nuestro lugar habitual. Nos vemos, Rubén. Dios te bendiga.